El 27 de abril, Venezuela se retirará definitivamente de la Organización de los Estados Americanos OEA. Mientras que los movimientos sociales que apoyan al gobierno bolivariano celebrarán este hecho con apoyo, la oposición política respaldada por Washington intentará utilizar el vacío en el mecanismo multilateral para avanzar en su plan para derrocar a Nicolás Maduro. El análisis de la decisión tomada por el gobierno bolivariano requiere una mirada que logre vincular la historia política del continente con los aspectos técnicos de las relaciones internacionales. Por eso Martín Pulgar, un científico político venezolano con amplia experiencia en el campo internacional, en una entrevista exclusiva con Sputnik, dijo que la OEA nunca ha servido a los intereses de América Latina, pero siempre ha sido un ejemplo del dominio estadounidense para el hemisferio occidental. Una historia de dominación. Para Pulgar, la OEA nació de una poderosa influencia de la cultura política de la nación estadounidense y por eso, con ciertos matices y peculiaridades históricas, se adapta a las diferentes coyunturas sin cambiar su objetivo central, que es controlar la región. Los Estados Unidos tienen tres grandes visiones que están presentes a lo largo de su historia y son claramente visibles en la OEA: negar el acceso a poderes extranjeros, primero los ingleses, luego los nazis, luego los soviéticos y ahora los rusos, y el segundo es el control de los recursos naturales y el mercado, garantizando a Estados Unidos un supermercado de materias primas y un mercado para su industria, y el tercero, por todos los medios, una alternativa que amenaza su hegemonía. Esta visión del mundo se describe, en opinión del analista, a medida que viajamos a través de la historia de la región de los Estados Unidos y descubrimos 5 hitos que revelan la verdadera naturaleza de la OEA. Hito: Reunión Billy de 1962 en Punta del Este, donde se decide la expulsión de Cuba de la organización, argumentando que sus vínculos con la Unión Soviética han afectado la estabilidad del hemisferio. Segundo paso: 1965. Por invitación del presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, por invitación de la República Dominicana, se decide la invasión de la República Dominicana para evitar que el movimiento rebelde antiamericano tome medidas. El poder: se estima que entre 6 y 10 mil civiles dominicanos murieron durante dicha intervención militar. Tercer paso: 1982. La OEA viola sus propios fundamentos, incluido el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), al no apoyar a Argentina en el conflicto con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. Los Estados Unidos y Chile también han brindado apoyo logístico e inteligencia a un enemigo extraterritorial para atacar a un Estado miembro. Paso 4: 1989. Los Estados Unidos aprueban unilateralmente la invasión de Panamá. La OEA está dividida entre quienes condenan la agresión de los Estados Unidos, quienes la apoyan incondicionalmente y quienes acusan a Manuel Noriega de provocar una agresión. La intervención militar ha producido nuevamente un resultado trágico para Panamá. Según datos de organizaciones de derechos humanos, más de 600 panameños han muerto. Estados Unidos no recibe penalización. Quinto paso: desde 2015 hasta hoy. Desde la llegada de Luis Almagro al secretario general de la OEA, ha servido como un bastión institucional para atacar a Venezuela, en un evento sin precedentes y en violación de su propia carta fundacional. Los Estados Unidos y una docena de países que lo han apoyado han reconocido como un valioso interlocutor del país sudamericano un ciudadano que se ha proclamado presidente de Venezuela en una plaza pública. Después del 27 de abril, el gobierno venezolano ha anunciado una marcha para celebrar la salida de este país de la OEA. ¿Qué pasará después? Estados Unidos tiene la intención de convertir el espacio de la OEA, junto con el representante de Guaidó, en una plataforma legal e institucional que conduzca a un gobierno paralelo. Querrán consolidar un Estado paralelo al exterior, es decir, el que ordena la intervención militar o el aislamiento absoluto para que implosione Venezuela. Este último escenario es el más factible. Parece que están buscando un colapso. Por supuesto, todavía tienen la carta de intervención si algo no funciona para ellos o no avanza a la velocidad que necesitan. Esta legitimación del gobierno paralelo va a funcionar. Lo hicieron en Siria, en Libia, lo promovieron en Ucrania, que son los ejemplos más significativos. Querían usar la figura de este gobierno paralelo para reemplazar a Nicolás Maduro. Por supuesto, el tiempo está en tu contra. Ya han cedido hasta diciembre, porque en diciembre el período de Guaidó expira en la Asamblea Nacional, y la voluntad popular es sin duda el representante más fuerte de los intereses de los Estados Unidos en la oposición venezolana.
No es irrazonable no haberse hecho con Ramos Ayyub. Todos estos actos de desestabilización saben que la voluntad popular es el ala más pro-estadounidense de Venezuela. La visión de este partido es muy típica de esta ola de presidentes de empresarios que consideran a América Latina como sucursales de la empresa matriz, los Estados Unidos. Trump lo dijo al hablar de Venezuela, donde lo considera un negocio. Pero aún más, creo que la voluntad del pueblo es destruir a los otros sectores de la oposición. El resto de los países que aún forman parte de la OEA permitirán la formación de este gobierno paralelo. Será muy interesante ver cuál será la posición no solo de países como Bolivia o Nicaragua, sino también de países más pequeños como el Caribe, frente a una persona no estatal o el gobierno ejecutivo establecido por la Constitución venezolana es la que otorga la capacidad de representación. También debemos prestar atención al resto de los países latinoamericanos, que son débiles soberanías. Esta acción es un precedente que en cualquier momento se volverá contra ellos mismos, porque nadie sabe cuándo se convierte en un enemigo de los Estados Unidos. ¿Cuánta latitud tienen los Estados Unidos en la OEA? Si bien este representante de Guaidó ocupa la presidencia por una resolución adoptada por mayoría simple que contraviene todas las reglas de esta organización, las decisiones que podría tomar no son vinculantes. Sí, hará ruido y les permitirá hacer más en la constitución del gobierno paralelo. Lo que Trump busca con todo esto, además de proporcionar una imagen general de la agresión, es garantizar el voto latino en un estado tan importante para la reelección como Florida. Por lo tanto, es capaz de violar todas las normas internacionales. ¿Qué recomendación le darías al gobierno de Maduro en asuntos internacionales? Creo que deberíamos dar la ofensiva internacional. Sé que es difícil debido a la situación económica, pero se pueden tomar pasos simples, por ejemplo, para dejar de pensar que Venezuela es parte del hemisferio occidental. Esta categoría debe romperse, según una relación sur-sur, o lo que los investigadores han llamado el sur. Por eso es necesario que China, Rusia e India estén en nuestras decisiones políticas. La hegemonía estadounidense siempre nos ha obligado a ver el mundo en sus términos. Me refiero al mundo dividido en el bloque occidental y los demás. Debemos construir una alianza profunda con toda África, Rusia y China. Este es un ejercicio doloroso porque el mundo todavía está en la vena del mundo financiero de América del Norte, pero las señales de advertencia de un cambio de época ya están empezando a ser claras. La oposición interna también lo hace difícil porque la burguesía y las élites tienen un pensamiento muy integrado con el estadounidense, porque todos han sido entrenados en estas universidades. Es una gran batalla cultural, mediática y concreta, en virtud de la construcción de relaciones comerciales a través de otras monedas. Por esta razón, se debe construir una institucionalidad para facilitar estos intercambios. Ahorra incluso la idea del Banco del Sur, pero no solo como banco de desarrollo, sino también para la estabilización macroeconómica de los países, más allá de la región de América Latina. Permítale deshacerse del yugo y la esclavitud impuestos por el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. ¿Washington permitirá un resurgimiento de alternativas al modelo hegemónico? Estados Unidos está actuando rápido, no solo por la reelección de Trump, sino también porque Venezuela también debe entrar en un conflicto más amplio con Rusia, China e Irán. Debemos salir de todos los mecanismos que controlan, como el que rige las transacciones con tarjeta de crédito y débito. Debemos fortalecer el bolívar. Es una batalla a largo plazo. Debemos recordar que Estados Unidos se ha convertido en un imperio bajo el control del Caribe. Se ven a sí mismos como un imperio a través de lo que llaman el Mediterráneo americano. Si no controla a su forastero y no lo domina, no es un poder, pierde peso en la geopolítica mundial. Eso significa una derrota en Venezuela, puede significar el fin del imperio, tal y como lo ven. Venezuela es un elemento importante para los Estados Unidos porque tiene potencial económico, que no puede asociarse con un proyecto político soberano, ya que generaría un fuerte liderazgo en la región. Eso es lo que pasó con el presidente Chávez, donde se construyó un tejido de integración de Venezuela. Los primeros pasos de UNASUR y CELAC han sido exitosos. Por primera vez en décadas, la región de los Estados Unidos de América se dirigió a Washington en pie de igualdad. No quieren que vuelva a suceder. La partida de millones de venezolanos ha puesto a los países de la región en una situación complicada y necesitan fondos para satisfacer la demanda de los inmigrantes.
Colombia y otros países latinoamericanos necesitan más recursos financieros para atender a los miles de venezolanos que huyen de la crisis cada día en su país, ya que las donaciones son insuficientes, dijo la ONU. Para fines de 2018, se había fijado una meta de $738 millones para atender a los inmigrantes venezolanos en América Latina, pero hasta la fecha se había recolectado un poco más del 20%, dijo Eduardo Stein, especial de la Agencia Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y Organización Internacional para las Migraciones OIM. Necesita recursos. La región no estaba preparada para una crisis de esta magnitud. Los gobiernos han agotado los presupuestos. Las capacidades institucionales en salud, educación y seguridad alimentaria se han excedido en gran medida y, como resultado, la cooperación internacional es una necesidad urgente mayor que la que se ha recibido, me dijo Stein. Nos gustaría enfatizar la necesidad urgente de recursos financieros adicionales en el contexto de la solidaridad internacional, dijo en una conferencia de prensa en Bogotá. En la medida en que este aumento en el apoyo internacional no se logre en un tiempo relativamente corto, la situación podría complicarse más en esta crisis.